¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este primer Granada Debate de la semana. Muchísimos temas encima de la mesa, no nos va a dar lugar seguro a todos, pero vamos a intentar darle el punto de vista que como siempre le dan nuestros analistas, nuestros tertulianos, nuestras voces expertas. Por ejemplo, con Emucesa, se habla de esos ya apodados contratos fantasmas, de que Emucesa va a llevar a los tribunales, mientras el PP dice que si alguien duda de esa honorabilidad, que también acabará en los tribunales. Así que guerra cruzada de tribunales. O los altos cargos en el Ayuntamiento de la capital, denunciado por la oposición. Hay más altos cargos ahora que en la época del Partido Popular. Por ejemplo, Puentedura dice que prácticamente que sí. Hay más temas, también estaremos pendientes, pues lo de la movilidad o los datos del metro, que hoy hemos conocido que ya son 3 millones de usuarios los que han estado en el metropolitano, y eso le ha restado hasta una veintena de líneas pasajeros, líneas de autobuses urbanos. Muchos temas por delante, así que vamos a ir y empezamos precisamente por Emucesa, por todo lo que está ocurriendo en torno a Emucesa, y la haremos con esos cargos de libre designación o conocidos como puestos a dedo. Jesús Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Una frase para darle un titular a lo de Emucesa, por ejemplo. Las instituciones en manos del bipartidismo. Y lo dejamos ahí, ¿no? De momento. Sí. Don César Girón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos hablado ya tú y yo de esto, pero ahora, conforme están las cosas, ¿qué decimos de Emucesa? Pues que ni muerto. Algo así. ¿No? Se puede decir más bruto, ¿eh? No, bueno. Sí. No es de recibo. No es de recibo. Se nota que ya es veterano César, ya sabe y ya se la trae medio preparado, aunque suena espontáneo. Antonio Sores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le ponemos de titular? Pues yo iba en la línea de César, los muertos vivientes. Totalmente. Porque los muertos fantasmas, ¿no? Sí. Que de muertos han pasado fantasmas y a ver ahora cómo se justifica. Lo de los fantasmas que ya se está utilizando por redes sociales, de manera ya masiva. Iba a decir muchos calificativos, los mejores de masiva. Don Héctor Gas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, Frank. ¿Qué decimos de Emucesa? Pues que esto es un ejemplo más de esa concepción patrimonialista de las administraciones públicas que tienen los partidos gobernantes, ¿no? Como yo soy quien manda, pues puedo poner y quitar a mi capricho y en mi provecho. Abro mesa. A partir de ahora, quien quiera hablar, sobre todo con ese cruce de acusaciones entre los que van a ir a los tribunales por algo y los que van a ir a los tribunales y dicen que tienen que ir a los tribunales. Abro mesa, César. Bueno, quizá ya habláis cuando queráis. Quizá porque, bueno, dices que hable yo y quizá porque ya hemos hablado en otra ocasión de este asunto. Hombre, a mí hay algo que me preocupa. No vamos a poner cosas nuevas sobre la mesa porque todos sabemos por vía de la prensa y por lo que ha trascendido de la información municipal de cómo se ha producido la situación. La verdad es que aparecían una serie de personas que nadie sabe que estaban allí, pero que todo el mundo cobraba de Emucesa. Ello haya conllevado, pues en su momento se puede vincular con el crecimiento o el aumento de la tasa de mantenimiento del cementerio y más cosas. Pero a mí hay algo que me preocupa y es que nadie da aclaración de eso. Si cuando Emucesa se enajena parte de la acción o de las participaciones de Emucesa, la empresa cuando entra tiene la información o no tiene la información. Porque si tiene la información podemos estar ante un escándalo todavía mucho más grande, pero mucho más beneficioso para la ciudad. Digo beneficioso. Sí. Y si no tiene la información la empresa, el escándalo puede ser monumental y puede ser bastante perjudicial también para la ciudad. Más perjudicial para la ciudad. Pero de cualquier manera, yo creo que esa es una cuestión que deben despejar los responsables municipales. Cuando se vende las participaciones de Emucesa por el gobierno anterior, en la época en que se vendió, se dio esa información a la empresa. ¿Desde cuándo tenía conocimiento la empresa? Y, por supuesto, los miembros del Consejo de Administración de Emucesa, que tienen que decir a propósito de esto, además del cruce recíproco de acusaciones. Quiero dejar a salvo todo esto la persona del gerente, José Antonio Muñoz. Vaya hacia él mi reconocimiento, porque lo conozco personalmente, no porque tenga amistad, pero eso ha sido siempre un magnífico gestor. Me figuro que está pasándolo bastante mal y me figuro que habrá estado sometido a bastantes presiones como para que haya podido tolerar esa situación, si es que se puede utilizar la palabra tolerar. Pero yo creo que en este tema de Emucesa hay muchas cuestiones que despejar y muchas explicaciones que tienen que dar desde los más altos niveles. Mañana estará aquí, en este mismo plató donde esté sentado, el presidente del PP Granadino, Sebastián Pérez. Será buena oportunidad para preguntarle. Pues me gustaría verlo. Y pues mañana a las 10 lo tendremos aquí. ¿Quién sigue? Antonio. Bueno, como dice César, es una situación extremadamente grave porque se tengan a 7
a 7 altos directivos, a 7 altos cargos, cobrando un sueldo directivo y que no respondían en la empresa en la que se supone que estaban trabajando. Con una dejación de funciones, no está claro cuáles son los contratos, no está claro cuál era el pliego de funciones de lo que debían de cumplir con esos puestos, y evidentemente la situación debe de llegar a mayores, puesto que se está utilizando dinero público para financiar actividades, casi diría, del propio Partido Popular. Y eso es un caso más dentro de los miles que el Partido Popular está acumulando de una gestión nefasta, una gestión patrimonialista de todas las instituciones públicas y de todas las empresas públicas en su total beneficio, a su total albedrío. Y eso es gravísimo. Este caso no será el único. Yo me pregunto a lo que dice César, claro, Emufesa no era la única empresa pública municipal. Hay más que pasaron a ser semicapitalizada o capitalizada. Yo quisiera saber, a raíz de esta investigación, lo que ha puesto el gerente con muchísimo valor encima de la mesa, ¿qué ocurre en Inagra? ¿Qué ocurre en...? Inagra es distinto. Bueno, Inagra es diferente, yo entiendo que son situaciones diferentes, pero ¿cómo se transfirió, cómo se gestionó esa capitalización de la empresa bajo un gobierno previo que ya per se del Partido Popular estaba actuando con total y nefasta gestión y totalmente, vamos, derrochando dinero? Deberían de haber abierto, y ya incluyo también a Jesús y a Héctor, ¿debería haber dimitido a alguien ya? Quizás no hace falta que dimita a nadie, lo que hace falta es que den explicaciones. Es decir, necesitamos dos tipos de responsabilidad. Por un lado tienen que dar explicaciones y tienen que presentar cuál ha sido la situación y cómo estas personas llegan ahí, porque estas personas tienen nombre y apellido y me imagino que no estarán a gusto con que se les denomine como zombies laborales, que es como prácticamente se les está catalogando, ¿no? Entonces, creo que hay que dar explicaciones, creo que hay que abrir un espacio de transparencia política, y si esa transparencia política se tiene que ver completada con una transparencia judicial, pues me imagino que tendrán que seguirse los pasos. El caso es gravísimo, no es algo nuevo en política, no es algo nuevo en el bipartidismo. Podemos irnos a Castellón o podemos irnos a cualquier otra provincia en diputaciones donde ha habido escándalos de esta índole. Parece que los escándalos de corrupción no se producían en Granada a ese nivel, y bueno, pues aquí tenemos una trama prácticamente pseudo-valenciana. Es decir, estamos en un caso absolutamente de patrimonialización de las instituciones públicas al servicio de un modelo de partido que, para mantener prietas las filas dentro de las organizaciones, se utiliza un método clientelar, y por otro lado se utiliza las instituciones públicas para tener a la Grey contenta y bajo el dominio. Entonces, lo que a mí me preocupa, aparte de las cuestiones económicas, que creo que son muy importantes, es el déficit democrático que la ciudad de Granada tiene estas cosas como pico, pero que además está en la base de la sociedad. Héctor. Pues sí, que partiendo del hecho de que de esta designación de altos cargos, tanto en Emufesa como más tarde en el ayuntamiento, pues es legal, y en el caso de Emufesa, pues estatutariamente está previsto que la consejera o el consejero delegado pudiese designar a estas personas, estos trabajadores. Lo que es evidente que estas personas deberían trabajar en la institución en la que estaban contratadas y no para el partido que los ha puesto allí, ¿no? Estos puestos tienen una función muy evidente dentro de las organizaciones partidistas. Por un lado, primero, se premia al leal y al dócil, como decía Jesús. En segundo lugar, estos puestos sirven para hacer méritos, para demostrar disciplina, al objeto de, desde ese puesto, dar un salto a otros puestos de mayor responsabilidad. Tercero, las aportaciones voluntarias que estas personas realizan al partido sirven para sostener la estructura interna, para los mítines, para los alquileres, los actos que se realizan, y también y sobre todo para pagar al personal, a las personas que trabajan en las sedes o en el entorno de los partidos, a ese personal que mantiene viva la organización, auxiliares administrativos, responsables de prensa. ¿Pero cree que debería de haber dimitido a alguien ya? Desde mi punto de vista, creo que alguien debería haber dado ya explicaciones. Y el último punto, muy ligado con este que te decía, es que este personal de libre designación
pase a realizar labores internas del partido, al margen del trabajo que tengan. Desde mi punto de vista, si este es el caso, es decir, que estaban contratados por Emufesa y sin embargo trabajaban en otro lugar, esto es un contrato en fraude de ley y una cesión ilegal de trabajadores, que también desde el punto de vista del derecho laboral es perseguible y es punible. Me ha gustado mucho los términos que ha autorizado esto, haciendo jurídica la política, ¿no? Estoy de acuerdo con él, el análisis que realiza, pero yo creo que tanto el análisis que realiza esto como el que realiza don Jesús son bastante benévolos, ¿no? En una situación como esta, mi opinión como ciudadano, mi opinión como persona próxima a la política, es que alguien tiene que responder. Entonces, la cuestión aquí es que la responsabilidad ya está muy alta. Entonces, que la responsabilidad que es que la concejal delegada es que ya no hay más por encima ya está don Sebastián Pérez. Y don Sebastián Pérez es consciente de que esto se ha producido, sobre todo porque el parangón que se puede establecer entre las personas que han estado trabajando a cargo del presupuesto de Emufesa son personas que no han aparecido por allí, con lo cual ya... Pero además es que son personas que han estado en las listas del Partido Popular, que no han salido elegidas y en cuyo caso efectivamente se han dedicado a hacer trabajos para el Partido Popular. Que el Partido Popular tiene que tener sus necesidades de personal, incluso sus necesidades de personal, pero lo que no puede hacer es cubrirlo con cargo al presupuesto público y con cargo al presupuesto del resto de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, entrar en esa diatriba de la cesión ilegal y del prestamismo laboral, y todo, yo estoy de acuerdo, pero eso es una cuestión que se plantea desde el trabajador, no creo yo. Bueno, sí creo, he visto muchas cosas ya en el mundo jurídico, que algunos de estos señores que están afectados vengan a plantear ahora la situación de cesión ilegal, cuando muchos de ellos lo que tendrían que hacer es devolver el dinero, ¿no? Porque son parte del fraude. Por tanto, yo creo que la pregunta que tú realizas ¿debería haberse producido ya algún tipo de dimisión o algún tipo de respuesta política? Yo creo que indudablemente tendría que haberse producido ya. Lo que pasa es que estamos en un momento en que se van a producir los encastillamientos y de aquí a lo que nos quede, año y medio hasta las próximas elecciones, o si queremos medirla hasta la autonómica, quizá un poco menos, pues realmente no va a haber ese tipo de dimisiones, pero las dimisiones se tienen que producir, porque si no se va a judicializar más el tema de que se va a judicializar, entonces pues tendrán que entrar en otro tipo de responsabilidades políticas por olvidar la responsabilidad judicial. Sí, sabemos todos que los partidos tienen una estructura muy jerarquizada y muchas veces la persona que pone la firma, que acaba siendo responsable, no es la que ha tomado la decisión final. La mano que mece la cuna no es la consejera o el consejero delegado de turno, sino alguien que está, como tú decías, César, por encima de ello. Sí, sobre el aspecto de la dimisión, sí, hombre, dimitir, va a tener que dimitir la persona que corresponda y muchos estamos mirando hacia la cumbre, porque todos sabemos que la cumbre sabe, porque no es cualquier persona, sabe perfectamente cómo funciona su organización, ha sido una persona que ha estado trabajando dentro de esa organización desde abajo hasta donde ha llegado y conoce perfectamente los intríngulis. La cuestión es que estamos acostumbrados a que la gente coja, se vaya y no da explicaciones. Sal de sus responsabilidades políticas presentando su dimisión. Efectivamente, el cese es el caso máximo de que una persona se le acaba su trayectoria política. Pero ahora mismo la ciudadanía lo que sí tenemos que empezar a pedir es no te vayas sin dar explicaciones y levanta la manta, porque es lo que planteaba Antonio, es decir, no sabemos qué está pasando en otros ámbitos. A lo mejor pueden ser menos fáciles o más difíciles, pero que los partidos han utilizado estas estructuras periféricas de la administración para tener a gente trabajando para ellos, es algo lógico porque es desde esa concepción patrimonial de las instituciones y de la forma de hacer gobierno. Bueno, sí, realmente yo soy de la opinión de que la persona debería dimitir. Es decir, lo que pasa es que ya tenemos que entrar en un juego en donde la persona ha de asumir, ha de ser lo suficientemente decente y tener la responsabilidad política como para reconocer pues que se ha actuado de forma fraudulenta en esos contratos y ya no sé si directamente dimitir o que sea el propio Consejo de Administración de la empresa el que plantee, si es posible, la sustitución del consejero, en este caso la concejala. Eso se va a dar. Es muy probable que ahí ya por lo pronto pues ya hay un reemplazo de ese puesto, que será por otra persona del propio Partido Popular, y es cierto que cuando se firmó la persona responde no ante su firma, responde a las órdenes de quien le da la orden de que firme. Y es cierto que la responsabilidad no acaba en la concejala, sino que la responsabilidad política detrás está en la jerarquía superior del Partido Popular,
que fue la que decidió que esas personas debían de ser contratadas de esa forma. Demostrarlo es muy difícil, puesto que ellos no firmaron, eso es imposible, pero evidentemente todos sabemos que las personas no responden per se, sino que responden a sus superiores, ¿no? Y en este caso, en el último escalafón, evidentemente, el responsable máximo del Partido Popular es el responsable último del fraude de los contratos fantasma de Mucesa. Esa es la realidad, lo quiera asumir o no, pero esa es la realidad de la gestión de este tipo de contratos. Bueno, y el anterior alcalde también, ¿no? Sí, por supuesto. De aquella época, además, el alcalde. El alcalde, ahí se ejercen funciones delegadas. Yo sigo insistiendo que no me puedo creer que la empresa haya tardado 7 años en enterarse. Por una denuncia de Vamos Granada. Sí. Porque si no, no se entera. Entonces, quiere decir que la empresa lo sabía. Porque vamos, es una empresa que tampoco, en el cementerio de Granada, creo que son 50 personas que están trabajando, aproximadamente 50 personas, ¿no? 37, o 30 y tantas sí, personas. 38. Una empresa potente, grande, en el sector de la funeraria o de la gestión de cementerios, y no tienen el control sobre eso cuando además el consejero delegado de ellos, no voy a dar nombre, pero todo el mundo sabe quién es, está aquí. La empresa lo sabía. Lo que pasa es que doña Marta Gutiérrez mete el dedito. Cuando se saca concurso, cuando hay una oferta pública, en el pliego se tiene que decir cuántos trabajadores hay, el puesto que ocupan, la antigüedad que tiene, el salario que se lleva. O sea, yo quisiera saber si como muy bien señala esto, el responsable de la empresa, antes de hacerse cargo de la empresa, vio todo el listado de trabajadores y habló por uno con los trabajadores, lo que se suele hacer. Hombre, no sé si el consejero delegado de la empresa va a venir y va a hablar con el sepulturero, el último, ¿no? El peón de oficio, pero con la gente que está desarrollando cargos de administración y sobre todo bastante bien pagados. Altos directivos, ¿no? Altos directivos. Entonces, es una empresa como Mucesa que se gestiona, no voy a decir que se gestiona por sí sola, pero porque es un trabajo, una empresa muy mecánica, con un servicio muy mecánico, realmente, y gente que viene del sector. Nosotros llegamos allí y no conocemos el sector, tenemos que llegar y hacernos con la empresa, pero que vienen del sector y que miren y que digan, bueno, aquí hay un gerente, un director gerente, 7 cargos directivos y tal, y con estos que hacen. Por lo tanto, que la empresa, lo que pasa es que aquí en estas cosas es mucho más fácil decir, bueno, como me han descubierto, yo voy y lo llevo hasta la justicia y yo me reservo, o sea, yo me protejo, ¿no? Pero yo creo que aquí están todos y todos tienen que dar explicaciones. Y yo creo que para concluir, por lo menos mi intervención, es dejar a los contertulios que hablen. Yo creo que la empresa tiene que dar bastantes explicaciones, porque es que si la empresa estaba en la misma situación de fraude, posiblemente el Ayuntamiento de Granada, en este momento, con la situación económica que tenga, puede plantear otros términos económicos del contrato, o puede plantear una revisión del contrato, o una resolución, una rescisión, lo que corresponda, dependiendo si hay lesión o hay fraude, cualquier de las circunstancias. O si la empresa prueba que ha sido víctima de eso, entonces, pues la verdad es que yo no sé qué pensar, yo eso no me lo creería, ¿no? Yo creo que se abre un abanico de expectativas bastante importante, porque Mucesa era una empresa que daba dinero al ayuntamiento, no le costaba dinero al ayuntamiento, y por tanto yo creo que hay que devolver la municipalidad a la empresa completa, como hubo que haberlo hecho con Emasagra, que ese tema deberíamos hablar en otro momento, cuando toque, y como también con carácter general, yo considero, creo que algunos de los que están en esta mesa, si no todos, que hay que empezar a devolver el poder al ciudadano y la gobernanza al ciudadano. Y yo creo que es un momento importante para empezar a plantear qué es lo que se ha hecho anteriormente, qué es lo que ha hecho el anterior gobierno municipal, y ojo, qué es lo que va a hacer este, ¿eh? Porque este gobierno municipal está gestionando, está haciendo poco, dicen que para zonas económicas, pero esto no es un tema de inversión, esto es un tema de recuperación, que yo creo que podrían plantearlo. El 51% de las acciones siguen perteneciendo al ayuntamiento, ¿no? Es decir, que sí, el ayuntamiento tiene posibilidad de actuar. De hecho, quiero cifrar la cantidad, porque no hemos puesto la cifra encima de la mesa, son 350.000 euros casi anuales, que por 11 años son 4 millones de euros, lo que estamos hablando que ha sido el fraude. El fraude son 4 millones de euros. Y la empresa se vendió por 6. Efectivamente. Y 4 millones de euros han ido en sueldos para el Partido Popular, para trabajar para el Partido Popular, que es una cantidad altísima, dadas las cuentas de deudas que acumula el ayuntamiento de la gestión previa, que rondan los 280 millones de euros, ¿no? Ahora es comprensible con estas cosas que evidentemente haya esa deuda. Y luego, sin abandonar el ayuntamiento, partidos como Izquierda Unida o el propio Ciudadanos ha hablado sobre esos puestos de libre designación, que ya saben que a ser de libre designación se pueden hacer a dedo. Bueno. ¿O no? Sí, yo soy un PLD según oposición, pero bueno. Pero se puede. Es que hay dos tipos de puestos. Es que hay dos tipos de puestos, entonces hay que aclararlo. No se puede
nombrar a cualquiera. Es decir, tiene que tener un perfil y un currículum más o Sí, menos pero bueno, aceptable. al final elige a dedo. Sí, bueno, no, lo que pasa es que tú evidentemente, las agrupaciones, sí, el ayuntamiento tiene una posibilidad tiene unos puestos de libre designación y luego tiene unos puestos funcionariales que cubren unas funciones, pues, evidentemente, que están establecidas por el Estatuto del Funcionario. Y claro, cuando tú sustituyes, lo lógico es que si tú entra un nuevo gobierno que quiere tener un coordinador personal de movilidad, confianza, por ejemplo, sí, un que personal de ha sido lo confianza que se puede comprender porque confía más en una persona que en otra, pues lo habitual, lo que debe ser, defendiendo una función pública, es sustituir a un funcionario por otro funcionario de la misma concejalía en la que tú deposites tu confianza. Lo que pasa es que lo que el Partido Socialista ha hecho no ha sido eso, que es donde ya viene el fraude, que es que ha sustituido a un funcionario apartándolo a otro puesto y trae una persona sin formación, sin perfil, mejor que sin formación, sin perfil para el cargo y lo designa totalmente a dedo. Claro, ocupa el puesto del funcionario, pero el funcionario tú no lo puedes echar, entonces tú al funcionario tienes que dar otro puesto de trabajo, lo cual supone un sobrecoste económico. En el caso de la sustitución de la secretaria, pues han sido 120.000 euros ponerla de asesora de secretaría para que venga una persona externa del Partido Socialista de su confianza. En el asesor jurídico son 100.000 euros. Entonces, claro, cuando tú empiezas a sumar esos cargos de sustitución que el Partido Socialista está metiendo a dedo sin perfil, claro, ya exceden y llegan cerca al 1.000.000 de euros. Y claro, ya en unas cuentas que son muy justas, no se justifica que un gobierno que es incapaz de generar, de controlar los gastos, que encima lo aumente. Yo entiendo lo de los puestos de confianza, eso sí, porque al final Claro. tú te tienes que rodear de la gente que tú tengas confianza cuando estás en un puesto. Lo que llama la atención es lo de los puestos estos de libre designación, que a lo mejor yo lo he explicado mal, ha estado bien ahí Antonio apuntando. No, yo creo que Antonio lo ha apuntado bien, ¿eh? Sí, no, lo he apuntado perfecto, que se hacen a dedo. A ver, yo creo que lo ha apuntado bien, pero creo que ahí falta una serie de datos. Es decir, una cosa es la Secretaría Municipal, que vienen vinculados por una situación anterior. Las dos personas, tanto la secretaria que había como el secretario que ocupa en este momento, dan perfectamente el perfil profesional y están cualificados. Y la cuestión es que tenían un contrato que había roto el techo salarial dentro del ámbito de la legalidad, que hoy en día sería más complicado. Entonces, lo de la Secretaría tenía una serie de funciones más, en fin, eso habría que analizarlo. Lógicamente no se puede hacer eso, una situación como la que tiene el Ayuntamiento de Granada, que no tiene para pagar. El tema de la sociedad jurídica es distinto, porque en primer lugar el alcalde ha tenido ofrecimientos de personas que sí dan el perfil profesional, cualificación y tal, y ha preferido mirar para otro lado. Y después pues elige a una persona que parece, yo no lo conozco, pero parece que no da el perfil no es que no tenga la preparación, la tendrá que demostrar. Pero es que además la situación viene mal, porque es que se prescinde de una persona como la que había, como letrado, de jefe, no sé cómo se llama el puesto en concreto del ayuntamiento, por una serie de circunstancias, y entre los mismos que concurren, pues concurre algún letrado del ayuntamiento, y no se le da. Y se prefiere traer a una persona que dicen que no tiene, yo creo que no tiene el perfil, no da el perfil concretamente, siempre dice que tenga preparación, pero para un puesto tremendamente delicado, y se elige a una persona que además dicen que está bastante vinculada con el Partido Socialista, que todo parece que sí. Pues no me parece de recibo. No me parece de recibo una situación como esta, porque el ayuntamiento tiene funcionarios suficientemente cualificados y porque existen funcionarios en otras administraciones públicas que podrían estar perfectamente en comisión de servicios haciendo esa función y no costándole a los granadinos lo que parece ser que son 100.000 euros al año. Entonces, Solo ese caso. ¿Qué? Solo ese caso. Solo ese caso. Sí, está el de 100.000, luego el de otros 100.000 de la coordinadora de movilidad, y el de asesor jurídico creo que son 70.000 o viceversa. No, me voy a la Bueno, cifra. yo, Antonio, antes a mi micrófono cerrado hemos puesto de manifiesto un poco lo que se gana en la función pública. 70.000 euros no lo gana muy pocos funcionarios en el ámbito de la gestión de la función pública, tanto estatal como autonómica, ganan ese. Y estamos hablando de abogados del Estado ya con muchísimos años de tal, y no llegan a 70.000 euros. Y si el asesor de movilidad, me callo, perdón, el asesor de movilidad, yo en ese caso en concreto, si la persona seleccionada es la que es, yo simplemente tendría que preguntar cuál era su experiencia en movilidad. Claro. Y Izquierda Pero Unida, yo en ese perdona. caso sí la conozco, Sí. y ella trabajó en el Consorcio de Transporte Metropolitano, pero es la jefa del área de movilidad, no es una asesora como tal, sino que con el cambio de gobierno se cesó a la persona que estaba ocupando ese puesto, y esta otra persona ha venido a sustituirla. Es decir, que aquí sí ha habido
quitamos a una persona y ponemos a otra, no es la duplicidad que en otras situaciones se pueda dar. Unos meses de interinidad en la que no había coordinador de movilidad en el Ayuntamiento de Granada. Y respecto al interventor, a los secretarios, como sabéis todos, son funcionarios de habilitación nacional. Sí, una de las oposiciones más duras para entrada y lo que hacen los ayuntamientos para atraer a gente buena o a gente pues próxima, esa parte del salario base que determinen los presupuestos generales del Estado, es aumentarles. De ahí pues disparates, que hay ayuntamientos pequeños que tienen unos habilitados nacionales, secretarios interventores que ganan un dineral, casi parecen futbolistas, ¿no? O sea, hay fichajes entre ayuntamientos. Eso sucede, pero claro, en el caso de la asesoría jurídica, en el mes de junio, el señor Oliver dijo que se cesaba a la persona que ocupaba ese puesto y que ese puesto se diluía en la Secretaría, es decir, que las funciones podían ser absorbidas por el equipo de la Secretaría Municipal. ¿Por qué en 6 meses o en 7 meses se ha cambiado de opinión? Cuando estamos a punto de ser intervenidos, ¿por qué se cambia de opinión? Es que la maldita hemeroteca es muy dura. Es que la maldita hemeroteca es muy dura. Es decir, es que se cesó una persona, se vendió muy bien, se dijo que era un ayuntamiento austero, un equipo de gobierno austero, que la administración se reducía, se mantenía la administración, pero se reducían los altos cargos designados a dedo. Y ahora, de golpe y porrazo, nos encontramos con una persona que todo indica que está muy vinculado. A mí me parece muy bien que esté vinculado a cualquier partido, un ciudadano, y puede hacer lo que le dé la real gana y militar donde quiera. Si tiene capacidad y mérito, puede realizar cualquier función. Pero lo que no se entiende es cómo el equipo de gobierno, que nos está diciendo que no se puede dar un paso porque estamos a punto de ser intervenidos, que no hay ni para pagar folios, un puesto que había diluido, que había integrado en la Secretaría, ahora lo vuelve a recuperar. Necesitamos una explicación, y una explicación clara y que sea suficiente, porque no se puede seguir jugando con nuestra confianza, es decir, no se puede estar jugando con el IBI y hacer estas cosas. Vamos a hacer 3 minutos de pausa, bebemos agua, volvemos enseguida con Granada Debate, más temas encima de la mesa, terminaremos con este de los puestos de libre designación y a partir de ahí hablaremos de otros tantos hasta que nos dé tiempo. 3 minutos. Venga, seguimos en Granada Debate, temas todavía por dilucidar, por escuchar, por debatir. ¿Alguien quiere darle más guerra a este asunto que estamos hablando de los puestos de libre designación en el Ayuntamiento de la capital? Se hablaba del ahorro de 3 millones de euros por parte del PSOE, parece que no es tanto. Y respecto a lo que decíais de los perfiles, de los currículum, Izquierda Unida, por ejemplo, ha denunciado Pontevedra que ha pedido los currículum, pero dice que por la ley de protección de datos no se le da. Entonces está ahí la cosa encima de la mesa. Eso no se sostiene. No se sostiene. Yo creo que Paco Pontevedra, y además como es amigo y se tiene aprecio, Paco es una de las personas o de las pocas que así de poder decir el único que sabe hacer política en el ayuntamiento en este momento. Y Paco ha pedido eso y él sabe como yo, como sabemos todos los que estamos en esta mesa, que no se dan los datos, tenemos de los datos de filiación y de condición y tal, pero los datos de un tío del currículo tiene acceso el ayuntamiento, el concejal inmediatamente. Y si no se lo tiene inmediatamente, pues tiene vías para habilitarlo, incluso la jurisdiccional, como para que pueda tenerlo. Yo creo que tiene que ponerse la racionalidad. Es decir, el ayuntamiento lo que no puede estar es la situación que estamos describiendo, que no tenemos dinero para pagar la luz, pero sí podemos permitirnos el lujo de ubicar a personas que no son más afines personalmente, no solamente del partido, sino más afines personalmente para estas circunstancias. Y por tanto, yo quiero preguntarme, aparte de lo que haya dicho Paco Pontevedra, ¿qué tiene el resto de grupos que decir? Yo ya sé que el Partido Popular tiene bastante poco que decir, porque al Partido Popular le van a sacar la vergüenza. ¿Pero qué se la van a sacar al Partido Socialista? Y Ciudadanos, que está limpio de momento en este tema, pues tendría que estar diciendo bastante más de lo que sé que está diciendo, pero tendría que decir, doña Marta Gutiérrez, por Vamos Granada, ha sacado lo de Mucesa, creo que lo está haciendo bien, pero los dos grandes grupos, el Partido Socialista y el Partido Popular, deben de dar necesariamente explicaciones y pedirse mutuamente explicaciones. Y yo creo que esto se tiene que acabar alguna vez, ¿no? Hombre, es que los dos partidos han incurrido en las mismas prácticas, básicamente. En Embucesas han sido 350.000 euros anuales. Estamos hablando de que quizás las cifras del ayuntamiento a los puestos de libre asignación van a llegar a los 400.000 euros. Claro, en la práctica los dos están en fraude, se puede medio entender, en abuso de derecho. En abuso de cantidades similares al coste del heredero granadino. Nosotros no estamos aquí para escoger amiguetes.
Estamos para que la función pública la cumplan funcionarios que para eso están formados y habilitados para hacerlo. Salvo los casos de libre designación que efectivamente se le permite al ayuntamiento, que eso tiene toda la potestad de escogerlo. Pero el resto que son funcionarios debe de habilitarlos con los propios funcionarios que están en otras concejalías. Y no costaría nada. Y hay gente suficientemente formada, porque lo han venido demostrando en todas las concejalías, para cubrir esos puestos. Entonces, no entendemos, y yo creo que Ciudadanos en este caso lo que dice es que no entiende que estas prácticas se hagan porque estamos incurriendo en los mismos defectos de clientelismo, de amiguetes, de la patrimonialización que han venido haciendo el Partido Popular. Y eso es como si creyeran que las administraciones son suyas. Y eso se tiene que acabar. Las administraciones son de los ciudadanos. Y tienen que darles cuentas con transparencia. Y eso se tiene que acabar. Absolutamente. Esa era la idea, ¿no? El déficit democrático, y yo creo que hay que introducir un elemento más. Ni Emusesa ni la entrada de estos cargos puede seguir con este sistema reglamentario. Tenemos que articular para el futuro, pues ya que hemos caído en la zanja, saber que hay que taparla, hay que establecer métodos de control que eviten estas cosas, porque Granada no se puede seguir permitiendo el lujo de que estas cosas puedan pasar, porque no hay mecanismos de control, porque no hay mecanismos democráticos para poder controlar. Y eso tiene que ser con participación ciudadana y con rigor institucional. No se puede seguir cayendo en estos juegos. Yo en eso no estoy muy de acuerdo. Quiero decir que Emusesa tiene un consejo de administración en el que tiene pues unos habilitados o tiene un secretario, un interventor que le llevan todos los temas legales y todas las cuentas. Si ellos le dan el visto bueno, en principio pues no hay nada que alegar. Y más aún, si esas decisiones llegan al Consejo de Administración, el Consejo de Administración les da el visto bueno, pues es poco perseguible. La cuestión es que ¿cuántas personas, miembros de esos consejos de administración, han llegado a la sesión donde votan habiendo leído en profundidad la documentación y habiéndose interesado por la situación real, pues sea de Emusesa, sea de cualquier tipo de consorcio, de fundación? Es que está muy claro, ¿eh? Mi experiencia es que muchas veces se vota en bloque y no se lee lo que se está votando. Yo es que me resisto a pensar, con lo que dice Héctor, me resisto a pensar que, yo lo he dicho antes también, abierto, una persona de la cualificación, del perfil y de la honestidad de José Antonio Muñoz haya estado en esa situación. Es decir, seguramente no es que, bueno, tú dedícate a que esto funcione y que esté limpio, que el resto es nuestro. Me parece que sí. Quiere decir que los números darían y entonces, bueno, pues definitivo, pues que responda el que ha dicho que estén, ¿no? Pero realmente yo con esto, con lo que dice Héctor, todos los controles están y sin embargo todos los controles se han vulnerado. De tal manera que es que no estamos hablando de una o dos personas, es que estamos hablando de 7 personas, sostenidas durante 10 años o 8 años, 11 años, 11 años, con ese volumen de dinero, cuando la empresa se ha vendido el 49% por 6 millones de euros. O 6 millones y un poquito. Jesús, ya para terminar. Eso ha sido porque se ha solicitado la relación de puestos de trabajo y se ha visto. Es decir, si esa parte no se ha visto en los consejos de gestión de Emusesa, es porque a lo mejor esos documentos o no se veían bien o no se especificaban. Es decir, que eso ha estado, esa información efectivamente ha podido estar, pero no se ha dado la relevancia o no se ha planteado los sistemas de control. Y eso a lo mejor también tendríamos que plantearle a la gente que ha estado ahí en esos consejos delegados para fiscalizar esa información. Pero claro, no es que las concejalas de Vamos Granada se lo encuentran por casualidad. Es decir, solicitan la información y se encuentran, cuando le dan la relación de puestos de trabajo, se encuentran que sucede eso. Héctor, y sigue César. A los presupuestos de todas las entidades públicas siempre le acompaña la relación de puestos de trabajo. En esa relación de puestos de trabajo salen las personas, o sea, los puestos, los que están cubiertos, los que no están cubiertos y los que están por cubrir. Quiere decir que esa documentación ha estado ahí. Si alguien pues no se ha preocupado de subir hasta la sede de Emusesa, ir viendo si las mesas estaban ocupadas o no, pues también es un problema de los miembros del Consejo de Administración que no se han preocupado de comprobar que la RPT, lo que está escrito, coincida con la realidad. Pero yo solamente poner un detalle. Cualquiera que por desgracia tenga que subir a Emusesa sabe que es un poquito despacho.
Entonces, si hay 7 altos cargos, normalmente esas personas suelen tener un despacho. Es decir, si la gente que ha estado en el Consejo, no, a lo mejor también tendríamos que pedirle responsabilidades a esas personas que tenían que haber revisado esa información y que no se han preocupado. Es decir, no quiero eximir de responsabilidad a los responsables directos. Pero es que estamos ante un modelo de que el modelo bipartidista imperfecto que ha tenido Granada siempre ha tapado. Y se han tapado uno a los otros. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Hombre, no puede ser que después de, a los 11 años que han pasado por allí X concejales de distintas formaciones políticas, venga una señora y pregunte la RPT y salga todo esto. Unos se callan, otros se tapan, otros no dicen, todos conscientes y por supuesto pasa lo que ha pasado, que estamos viendo, que la Junta de Gobierno local anterior está entera imputada porque dice, no, si yo no está, yo simplemente lo que me decía, mientras estaban allí con el móvil, se aprueba, vale, con el móvil, y ahora vienen las responsabilidades. Hombre, y el tema de este caso son los trabajadores zombies, pero es que los reporteros fantasmas estaban también en TG7. Es decir, que es que en TG7 pasó lo mismo cuando convocaron el tema de hacer una mesa de edad con los trabajadores, aparecieron 2 o 3 trabajadores que no habían aparecido por allí. Ojo, y que conste que hay uno de ellos, de los que era, que muy hábilmente el periodista Ramón Ramos le decía, el reportero fantasma, que me consta que iba allí a decir, oye, que me han contratado aquí, que yo quiero trabajar, que es que quiero que me den algo y tal. No, tú no vengas por aquí, porque caía más uno y otro, pero lo habían metido a dedo. Es decir, que lo de los trabajadores fantasmas, los trabajadores zombies, en el Ayuntamiento de Granada, me fío que también en otros ayuntamientos, pero en el Ayuntamiento de Granada es una cosa que está al orden del día. Por tanto, los 2 partidos grandes, que son los que han hecho esto, en este caso le toca al Partido Popular, porque lleva los últimos 12 o 13 años de gestión, le ha correspondido a ellos, y el Partido Socialista dentro de esto, pues uno no debe de caer en lo que ya cayó, y el otro tiene que estar dando explicaciones. Para terminar ya estos 2 minutos que nos quedan, por si fuera poco y por si no hubiera ya problema y retraso, el legado del poeta de Lorca, que parecía que iba a llegar y cuanto antes, vamos, que se iba a dar prisa a Cuenca y compañía en traerlo rápidamente a Granada, pues tiene otra piedra en el camino, y es que, como sabrán, a la Fundación se le ha embargado una cantidad de dinero para pagar a extrabajadoras que no se les había abonado, que no se les había pagado. Otro más, Antonio, otro problema más. Sí, bueno, en la línea del fango en el que está siempre rodeado el tema del legado Lorca, pues se complica ahora con el embargo. El hecho del legado Lorca es que, bueno, se le debe explicaciones prácticamente a todo el mundo, porque el alcalde ha venido escondiendo todas las decisiones de las reuniones, todos los acuerdos a los que se ha llegado, a los que ha sido partícipe, sabiendo que tenía un mandato, se había decidido en las mociones del ayuntamiento, en el que todos los grupos políticos iban a participar, ser copartícipes de la gestión del legado Lorca, de las decisiones asociadas a toda la gestión, asunción de cuentas, auditoría, y a cada paso la alcaldía, en un nuevo acto de no voy a decir soberbia, ¿no? Pero de fe, pues ha decidido hacerlo todo en total monotonía, aislado, ha tomado decisiones a espaldas de todos los grupos políticos, no informa de las decisiones que se han tomado, no informa de las cláusulas del acuerdo que hay entre la Fundación García Lorca y la Fundación de la Caixa, y es terrible, porque es que, y además, lo más grave es que una deuda privada la está asumiendo las instituciones públicas. Estamos pagando los granos en nuestros bolsillos las deudas de una fundación. Sí, luego está ese millón de euros que se perdona, entre comillas. Esta es mi alarma, porque yo tengo hay una cosa que lo que ha dicho Antonio ahora, es que es la verdad, como se dice vulgarmente. Es decir, hay a funcionarios que se le abren procedimientos por alcance, porque un funcionario de correos se queda con 100 euros de un giro y llega al Tribunal de Cuentas. Bueno, puedo hablar mucho de la función pública en ese aspecto porque conozco bastantemente y lo veo y lo padezco. Pero estamos hablando de muchos millones de euros que es que han desaparecido. Y de aquí todo el mundo se ríe, todo el mundo mira para el otro lado, silba, todo el mundo oculta. Hombre, a mí no se me olvida la inauguración aquella bombo y platillo del Centro Lorca, donde yo estaba invitado y no fui. Quiero decir que no fui, y al día siguiente vi las fotografías, todo el mundo comiendo gamba, todo el mundo comiendo tal, el legado allí no había venido, la familia Lorca diciendo que a lo mejor vendría o no vendría, y la consejera de Cultura, el alcalde de Granada, todo el mundo allí riendo la gracia. Bueno, pues ahora nos estamos riendo bastante. Faltan 5 millones, faltan 4 millones, faltan 3 millones, pero faltan los millones. Y ahora aparece un acuerdo que ni con sujeción a la ley de la gobernanza y de la transparencia se explica,
Y de buena primera nos inventamos otra vez otro año Lorca, y otra vez jiji jaja, y ahora nadie se tal, y ahora cuando viene el momento, pues que lo habíamos avisado, el legado Lorca, que no está el legado, que es muy pequeño, el legado Lorca pues está embargado. Y está embargado, que a mí me sorprende, porque en cualquier caso yo recuerdo que la Comunidad de Madrid incoó la declaración de BIS para inmovilizarlo. Sí, sí. No sé qué ha pasado al final. Está hecho. Está hecha la incoación, lo que no sé si... Pero la denuncia fue previa a la declaración como BIC. Sí, porque había el riesgo de que el legado Lorca se llevara fuera de España. No, además que el riesgo es que se utilizó la declaración de BIS para inmovilizarlo. Yo eso soy un profundo conocedor en otros aspectos, pero indudablemente lo que está claro es que ahora, bueno, pues ya estamos otra vez con el legado Lorca a vuelta. Yo creo que estamos cansados que el legado Lorca debería estar ya aquí. Si lo que la raíz nos queremos todos es que el legado Lorca esté en Granada y esté en ese Pues centro, que no lo traigan. se pueda disfrutar. Pero para eso se hizo ese centro. Yo creo que ahora a esta altura, yo creo, César, no debemos de recular, ¿no? Entiéndeme. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es poner todo el acelerador y toda la voluntad en que ese legado llegue. Es cierto que se ha hecho una actuación totalmente opaca, regalando el dinero. Aquí se ha regalado el dinero para cubrir una deuda privada. Y luego no solo eso, sino que además la Caixa tiene durante 10 años la gestión de un edificio público, con su legado dentro, a su total y plena disposición. Y no conocemos las cláusulas del acuerdo. Sí, que porque el alcalde, perdón, es que Caixa Lorca. Caixa Lorca. El alcalde fue firmante de ese acuerdo y se niega a trasladar cuáles son las cláusulas de ese acuerdo. ¿Qué está callando? ¿Qué está callando el alcalde? ¿Qué hay allí que no se está diciendo? Porque luego yo me he molestado en ver la gestión del Museo Picasso. El Museo Picasso se gestiona con cesiones, aportaciones. La familia Picasso ha aportado, ha donado material pictórico del artista, y entonces uno sabe que el museo va a estar allí puesto que hay una donación efectiva y hay una propiedad de eso. Aquí no está claro, aquí yo no sé si se ha donado, no se va a donar, se va a prestar, en qué régimen se va a manejar este legado. 10 años, aparentemente por el consorcio con la Caixa, parece que va a estar. Y dentro de 10 años, porque el consejero dice, no, dentro de 3 años seguro vamos a firmar. Yo mientras no lo vea firmado, no tengo ninguna garantía de que pasó con el Museo Guerrero y al final... Sí, el Museo Guerrero es un ejemplo de ello. Una cosa así. Héctor. Yo entiendo que un banco o una gran empresa pueda patrocinar un campo de fútbol, pero que un banco patrocine un museo... Bueno, es que estando como están las administraciones, yo creo que ese es el futuro, ¿eh? Bueno, el futuro no el presente. Que se patrocine todo por privado. Y luego no hay que perder de vista, lo comentaban Jesús y Antonio, que en breve pues prescribirán los derechos sobre la obra de Lorca. Con lo cual también pues los ingresos que tiene la familia, la fundación por ese lado, que son 75 años, ¿no? Sí, nos ha ido aumentando, ha modificando la ley en función de la demanda de la familia Lorca. Primero estaban 60 años, pasó a 70, ya van por 75. Pues en cuanto prescriban esos derechos, pues también los ingresos que se están recibiendo ahora por los derechos de publicación de la obra de Lorca, pues también se van a perder. Sí, la colección, por lo que he estado investigando, pues estaba en la escuela de estudiantes en la residencia de estudiantes en Madrid. Y eran pues desde manuscritos, fotografías, algunos dibujos, discos... No hay que olvidar legado que va a estar en una caja fuerte, en el techo de la biblioteca. Sí, sí. Hombre, es lógico que cuando haya que utilizar esos fondos, pues esos fondos estén... Que estamos diciendo que viene el legado de Lorca y todo el mundo se va a creer que se va a poder sentar en un sillón a leer a Lorca. No, yo siempre lo he dicho, el legado Lorca es un par de estanterías, no es más. Hombre, hay un ejemplo importantísimo, el caso del diario de Ana Frank, es solo el diario de Ana Frank, y sin embargo hay una cuestión muy potente montada en Ámsterdam en relación al diario de Ana Frank y el significado de Ana Frank. Es decir, eso no lo discuto. Yo de acuerdo estoy con Antonio que ya que hemos apostado por eso, que se quede el tema para Lorca, pero no se puede quedar las circunstancias en cómo están. Es que todo el mundo mira para arriba, mira para abajo, todo el mundo silba, el legado está embargado, quién se sienta en la fundación, por qué pertenece a la Caixa, no se explica las cláusulas. La fundación. Hombre, está fugado por ahí, debe estar con el Puigdemont, por ahí en algún sitio escondido. Por lo menos Puigdemont lo vemos a hacer. 4 millones de euros. No vamos a decir tonterías, pero bueno, de cualquier manera yo creo que todo esto empieza porque el señor alcalde empieza a dar explicaciones. El señor alcalde, en breve hablaremos, está perdiendo el tiempo en una serie de cosas minúsculas, cuando realmente este tema es suficientemente gordo como para dar explicaciones. Entre otras cosas, hay informes, la asesoría jurídica del Centro Lorca la lleva la Abogacía del Estado en Granada, no es ninguna broma, y tendrán que ver qué es lo que ha hecho la Abogacía del Estado, que ha dicho en la intervención, y por qué se produce un acuerdo que no se explica. Yo quiero saberlo como ciudadano. Vamos a tener que intentar acogernos a la ley de transparencia y decir que nos den las explicaciones.
pero que tienes que explicarlo. Indudablemente lo que no puede ser es que ni Lorca, ni Legado, baño Lorca, pero otra vez estamos de misma. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado César en la última parte. Yo creo que hay que dar explicaciones en todos los niveles. Es decir, no se nos puede decir esto va a venir, esto va a venir, esto va a venir, y la reliquia no es milagrosa. Es decir, es que aquí estamos ante algo que ciertos estudiosos podrán acceder a él, pero realmente estamos ante un elemento prácticamente como una reliquia secular, que se va a generar un foco turístico importantísimo, que es interesantísimo que esté, pero realmente no se nos da explicaciones de los acuerdos, ni por qué esa relación con esa fundación, ni por qué esa relación con estas personas. Y claro, de nuevo nos chocamos con un hecho muy consustancial también en este país, que son los legados culturales. Porque los legatarios juegan unos papeles tremendos de chantaje, incluso, porque claro, prácticamente es que estamos ante reliquias, ante cosas que le damos una importancia casi sacra. Frente a lo que nos estamos enfrentando, frente a lo que nos están dando o donando. Y en este caso es que nos cuesta muchísimo, no una donación desinteresada. Es decir, aquí ha habido gente que ha hecho su modus vivendi de esa herencia, pero que no es solamente de esta herencia, sino de toda. Entonces yo creo que también hay que replantearnos la relación con los legados culturales. Eso tiene que plantearse en los niveles que sea. Ya la última, y va a ser 1 minuto para cada uno, y yo creo que a modo de conclusión. ¿No creéis que la gente, y vosotros que estáis relacionados intelectual o personalmente con la política, la gente, ya habló en este caso del granadino, cuando se habla de Mucesa, se habla de puestos a dedo, se habla del legado de Lorca que llega, pero no llega después de no sé cuántos años, se habla de tantas cosas, ¿no creéis que pierde la fe en la política? ¿Pierde el interés en la política? O sea, lo ve como algo de... Esa frustración yo creo que existe. Existe, yo creo que incluso entre nosotros muchas veces, yo a veces me siento aburrido de la política, sobre todo la política local, con todas sus menudencias, iba a decir un término un poco despectivo, me voy a ahorrar. Es la política más cercana al ciudadano, pero es también la política en la que los errores se notan más, pero parece que esos errores no pasan factura. Digamos que hay como cierto concepto de impunidad, tanto por parte de los unos como por la parte de la propia ciudadanía, que no exigimos, que no salimos a la calle a decirle, mire, solucionen los problemas, no se saquen fotos. El gran parte del problema del centro Lorca lo destapó la ayuda noruega. Si los noruegos no hubiesen tirado de la manta, pues... Aquí estamos, pidiendo dinero, pidiendo dinero. O sea que... Antonio. Es cierto que quizás no se traslade suficientemente, pero yo creo que si yo hago una suma rápida de las cantidades que estamos manejando hoy entre el desfalco el fraude, podemos decirlo, de Mucesa, los puestos de libre designación, uno para el Partido Popular, otro Partido Socialista con los puestos de libre designación, otra con la gestión yo creo que opaca, pero evidentemente bastante nefasta, porque tenemos que pagar nosotros el legado Lorca, son los 6 millones de euros que se han subido el IBI a los granadinos. Y los granadinos están pagando una subida del IBI, que son 6 millones de euros por un error, por una falta de gestión de la alcaldía, que suma todo esto. Entonces, nosotros estamos pagando todo. Llega un momento donde uno ya se cansa de pagar despilfarros. Y es cierto que el legado Lorca es fundamental para esta ciudad, porque esta ciudad tiene que optar a la capitalidad del 2031. Y tenemos que trabajar en ello. Esta ciudad tiene que trabajar sobre unos ejes culturales que son fundamentales. Y el legado Lorca es necesario, no de cualquier forma. Claro. No de cualquier forma, pero tenemos que jugar en positivo con él, porque tenemos que construir en positivo para sacar a esta ciudad adelante con un proyecto realmente importante. Jesús. Esta ciudad ya no... 30 segundos, ¿eh? En esta ciudad ya no tenemos remolacha para tener fábricas. Tenemos que crear un modelo de ciudad que se tiene que basar en un elemento fundamental, que nuestra marca ciudad está unida a la Alhambra y está unida al elemento cultural. Y en eso coincido contigo absolutamente, Antonio, igual que coincidía con lo que planteaba esto. Lo que yo sí creo, y para recoger un poco la idea, es que la gente está hartica de política. Y lo malo es que quienes gestionan la política y quienes hacen política de esta forma se retroalimentan con esa hartura. Evitamos los controles ciudadanos, evitamos los controles políticos, evitamos los controles democráticos, hartando a la gente. Y entonces hay que tener siempre un llamamiento a que es necesario que estemos, es necesario que controlemos, es necesario que exijamos a los representantes.
César, y en 15, porque te tengo Pues que en 15 preguntar otra segundos. cosa. Yo creo que la conclusión de esta tertulia, este debate aquí esta noche, es que los ciudadanos estamos ávidos de que la gobernanza se devuelva a la ciudadanía. Los ciudadanos cada vez queremos participar más en la gobernanza. Nuestra ciudad tiene una serie de valores realmente importantísimos. Estamos hablando del patrimonio, en este caso patrimonio cultural, pero estamos hablando de otra serie de circunstancias. Me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho Antonio al final de decir, bueno, hemos puesto sobre la mesa esta noche aquí 7 o 8 millones de euros. Y 7 o 6 millones de euros, que es verdad que sí. Si se ponen de esa manera, son 6 millones de euros, son los 6 millones de euros que salen, que nos va a costar más pagar con el IBI y seguir pagando el derroche. Y finalmente, Dios mío, yo soy creyente, Dios quiera que nos caiga el acelerador de partículas, porque no tenemos remolacha, pero a ver si nos viene el acelerador y nos han tocado los reyes. Por último, se está celebrando, o conmemorando, mejor dicho, el 350 años aniversario de la muerte en Granada de Alonso Cano, y Granada Histórica está organizando tanto visitas guiadas como actos conmemorativos. El siguiente lo tenemos el 13 de febrero, Poética en la pintura barroca española, Alonso Cano, ¿no, César? Sí, bueno, no Granada Histórica, Granada Histórica, el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino y el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada. No estaba preparado, no estaba pendiente. No está preparado, pero creo que te lo sabes, ¿no? Sí, pero, no sé. La próxima es el día 13, le va a dar don Antonio Calvo Castellón, que es uno de los grandes catedráticos especialistas en el tema pues, de nuestra Universidad de Granada. Y bueno, pues está abierta la jornada y abierta a todos los granadinos, y invita a todos los... Y luego tenemos el sábado 10 de marzo, Alonso Cano, arquitecto de la Catedral de Granada, visita guiada. Se ha hecho ya una, fue multitudinaria, se va a hacer otra y esa posiblemente cambie en cuanto a la temática, porque hubo mucha demanda la semana pasada, creo que se hizo, y seguramente tendremos que volver a repetirla. Bueno, todo esto lo tenemos página web, redes sociales y demás. Todo eso ¿no? está en redes sociales. Bueno, para que lo vean, 350 aniversario de la muerte de Alonso Cano, que está maravilloso este programa. Que ya se cumplió, ¿eh? Que ya se cumplió, actos conmemorativos. No estaba preparado, pero ya visto, lo tiene todo apuntado. Así que y visita guiada. Gracias a los cuatro por estar aquí. Buenas noches, tenéis vuestra casa, gracias por este rato, de verdad. Lo dejamos aquí. Mañana clave municipal y estará el presidente del Partido Popular, Sebastián Pérez, aquí con nosotros. En felicidad.